Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Es la Economía, en este caso ya la novena. Y bueno, pues estamos aquí como siempre René. Encantado de estar. Fito, que nos va a dar el curso de... ¿Qué tal? Que va a dirigir un poquito la clase. El que os habla es Darío y tenemos a los controles a Monty como siempre y a César, que ha venido a echarnos una manilla. ¿Qué tal, César? Y nada, ya vamos a entrar directamente a materia, pero antes queremos recordar un poquillo lo que hemos estado tratando hasta ahora. Sabéis que este es un podcast en el que intentamos pues desvelar un poco el pensamiento económico desde que se hace complejo, ¿no? Desde que tenemos que analizar una economía tan compleja como la capitalista. Y pues hemos tratado pues desde los mercantilistas, hemos pasado a los clásicos, hemos estado bastantes programas hablando de diferentes teóricos de los clásicos. En el último hablamos de Malthus y de Say o como se pronuncie. Y bueno, hemos llegado a un momento especial para nosotros porque vamos a empezar vamos por orden histórico, por así decirlo, y vamos a entrarle ya al marxismo, pero la verdad es que, bueno, hemos sido bastante honestos en esto. Llevamos con el marxismo desde el principio porque nuestro análisis de estas corrientes que hemos ido tratando y de la economía, pues ha sido muy parecido al que, bueno, heredero de este que vamos a empezar a explicar, ¿no? Y hoy Fito creo que nos va a hablar un poco de los orígenes de este método de análisis, ¿no? Y un poquito también de lo que, sobre todo, de lo que no es el marxismo, ¿no? Y nada, cuando quieras, Fito. Bueno, pues efectivamente, Darío, es importante saber tanto lo que es como lo que no es, ¿no? Lo primero es que siguiendo el esquema histórico que seguimos, cronológico, no vamos a hablar de marxismo, vamos a hablar del nacimiento del enfoque marxista de la economía capitalista. Luego podemos hablar de diferentes teóricos que surgieron en algunos momentos, otros debates que hubo importantes, ¿no? Digamos, nos vamos a centrar en esa época, digamos, del siglo XIX, donde, pues, como siempre pasa, ¿no?, una serie de pensadores, de analistas, también de luchadores obreros, ¿no?, empiezan a generar un debate que lleva poco a poco a configurar un paquete de teorías, de análisis sobre la sociedad capitalista, más allá de la economía, porque lo primero que habría que decir es que el marxismo no es economía. Hay un enfoque de análisis del capitalismo y de la economía capitalista que es clave, y la propia teoría dice que hay que analizar la economía para entender la lógica de las sociedades, la economía entendida como producción material, ¿no?, de la vida, pero ese análisis, ese mismo enfoque, es un enfoque que toca aspectos sociológicos, históricos, filosóficos, etc. Y luego miles de debates de la época que a lo mejor ahora pueden tener interés para los estudiosos, para los historiadores, los filósofos les gusta mucho hablar de lo que se debatía en su momento, pero que muchos de esos debates ahora no tienen absolutamente ningún interés, más allá del académico, profesional, ¿no? Entonces vamos a hablar de este nacimiento, ¿no? ¿Qué no es? O por lo menos que no es para muchas personas y para mí en concreto, ¿no? Hablar del enfoque marxista no es hablar solo de los estudios y opiniones de Carlos Marx. Eso sería lo primero. Y aquí, siguiendo una poesía de Mayakovsky, al finado, a don Carlos, le horrorizaría ver lo que algunos han hecho con sus teorías, poniendo su nombre por todos lados, porque es cierto, era una persona que, tanto los que le conocieron como sus escritos se ve, que odiaban lo que luego se llamó el culto a la personalidad, ¿no?, que le parecía horrible cuando alguien, ya en vida de él, se empezaba a hablar de marxismo, ¿no? Su amigo Engels fue uno de los que más habló, ¿no?, por fidelidad y también por desborde de la personalidad de Marx, ¿no? Pero no es hablar solo de lo que hizo, de lo que dijo, ¿no? Yo creo que es sobre todo un enfoque marxista, o como le gustaría decir a Marx, un enfoque comunista, porque él usaba siempre esa palabra, ¿no? Un enfoque comunista es analizar la economía y la sociedad capitalista, su evolución, sus mitos, los cambios de situaciones, y los teóricos, porque en cada momento es importante y siempre hay debate teórico y siempre hay teóricos y personas que generan ideología, y ese cuerpo de ideología que es ideal, ¿no?, pero se mete también en la realidad material, porque se convierte en ideas que mueven cosas, mueven pensamientos, mueven gente, ¿no? Entonces, sobre todo eso, analizar la realidad. Es decir, hablar de marxismo no es hablar del siglo XIX, eso sí es interesante porque nos va a ayudar a entender cosas, sino es analizar la economía capitalista de hoy. Ya dijimos, por ejemplo, en un programa, que está el primer tomo de una de las ediciones del Capital, el Capital se subtitula Crítica de la economía política.
Ahora, si alguien hiciera algo parecido, tendría, a mi juicio, que seguir titulándolo el capital, o el capitalismo, si se quiere, aunque es más correcta la palabra teórica capital, ya en algún momento llegaremos a eso, ¿no? Porque el capital es un ente abstracto que influye, que genera opiniones, genera vida, genera realidades, ¿no? Y que está por encima incluso de los propios capitalistas y hasta del propio capitalismo, o sea, genera unas leyes, unas lógicas de funcionamiento. Pero sin entrar mucho en eso, el subtítulo es Crítica de la economía política. Ahora a lo mejor no tendría sentido ese título, porque la economía política era la economía clásica. Y claro, Marx estaba en su época. Ahí también muchos de los epígonos y de los marxistas vulgares, podríamos decir, pues siguen queriendo recrear los mismos debates que eran del siglo XIX y que para Marx eran importantísimos y en su época eran importantísimos, pero ahora no lo son. Entonces, ¿cómo se llamaría, por ejemplo, para mí el Capital hace 30 años? ¿Cómo se tenía que haber llamado? Crítica de la economía neoliberal. ¿Y cómo se tenía que llamar ahora el Capital? Crítica de la economía crecentista. Entonces, claro, cambiarían los contenidos porque ya no hablaríamos de los debates pues con Malthus o con Say o Sé, sino que hablaríamos de, en este momento, el crecentismo, pues hablaríamos de Trump y de lo que hacen los Estados Unidos, y hablaríamos de China y de los teóricos chinos, y hablaríamos de Europa, y hablaríamos pues, de mucha gente que está planteando desde la ecología y de visiones multidisciplinares pues la crisis que ha creado la evolución de este sistema hasta llegar a unos momentos de tensión de todo tipo que además vamos a pagar a un alto coste, ¿no? Entrando ya también en cosas que, por ejemplo, al marxismo, es que, claro, hablar de marxismo ortodoxo es un oxímoron, ¿no? De nuevo, si don Carlos se levantara y viera que alguien habla de marxismo ortodoxo, pues probablemente se arrancaría las barbas y la cabellera, ¿no? O sea, el marxismo y Marx, concretamente, fue una persona que no pretendió crear una doctrina contra lo que la vieja tradición comunista, estalinista, maoísta ha venido sosteniendo. Él, si lees a Marx a fondo, si lo lees, yo creo, sin prejuicios, y también conociendo un poco la época, Marx es más desordenado de lo que mucha gente ha querido. O sea, los marxólogos, esta es otra palabra que hay que introducir, o sea, una cosa es ser marxista, una persona que, resumiéndolo, que hace o haría o tendría que hacer lo que hizo Marx, es decir, estudiar su realidad y combatir, ¿no? Eso sería un marxista, ¿no? Los marxólogos son los que leen y buscan la verdad en Marx, como el teólogo que la busca en la Biblia, ¿no? Viendo si esta frase es correcta, si la metáfora qué quiere decir, ¿no? Y entonces Marx, aún siendo una persona, y esto puede caer en la apología, increíblemente inteligente y sistemática, yo creo que eso no se lo ha negado nadie, incluso sus críticos desde el capitalismo, pues a esa inteligencia le llamaban maldad, ¿no? Le daban propiedades mefistofélicas, ¿no? O sea, Marx era tremendamente listo, que corresponde luego a la imagen tradicional del comunista, ¿no? Esa persona lista, metida, que lee mucho, que maquiavela todo. Bueno, pues él, con su sistematicidad, que le llevó, vamos a decir una pequeña anécdota. A los 50 años aprendió ruso para leer a los populistas rusos. Pero es que sabía alemán, francés, inglés, sabía un montón de idiomas. Español también, efectivamente, español también, ¿no? Y entonces tenía, y todo el mundo se lo reconoce, una inmensa capacidad, pero él, por su propio planteamiento, no intentó crear una doctrina. Porque ¿para qué vas a crear una doctrina? Si tú sabes, en tu análisis, que lo único que manda es la realidad y que la realidad es cambiante. Entonces lo que creó, entre comillas, y con limitaciones, con mucho pudor intelectual, es un método de análisis. O sea, un método de análisis para decir, bueno, hay que mirar las cosas y a veces el método de análisis simplemente es estudia la realidad, escucha lo que dicen los trabajadores, estate con la gente, ve qué pasa, lee mucho. O sea, sus apologetas también dicen, y probablemente es cierto, que tenía un prurito muy fuerte por leer los originales, comprobar todas las citas. De hecho, cuando tú actúas un poco así, te encuentras que una gran parte de las citas que leemos todos y que están en todos los libros están falsificadas, ¿no? Lo cual, bueno, pues es una realidad que te obliga a ser más sistemático, ¿no? Y entonces intentó crear un método de análisis de una etapa del capitalismo
que probablemente una gran parte de ese método tiene validez en la actual, pero otros aspectos pueden dejar de tener validez simplemente porque la realidad cambia y tu método de análisis en algún terreno cambia. Perdóname, esto, claro, al hablar estamos ya entrando en temas un poco abstractos, ¿no? Luego intentaremos ir concretándolos en determinadas teorías, posicionamientos, incluso planteamientos diferentes, porque por supuesto el marxismo, excepto que seas un ortodoxo de esto, marxista vulgar o apologeta, pues el marxismo es tremendamente plural, ¿no? Y no podía ser de otra forma. Incluso Marx es plural en sí mismo, porque en unas épocas dice una cosa y en otras otras, ¿no? Bueno, pues intentó crear este método de análisis y indisolublemente unido, ya salió en otro programa, ligado a una guía para la acción. Es decir, era un modelo de intelectual no al uso. Bueno, no se parecía nada a Adam Smith, que era básicamente un profesor. Se podía parecer un poco más a David Ricardo, que era un profesor y un político, incluso a su odiado, podemos decir, intelectualmente odiado, Bernard Sailly, o Sé, Jean-Baptiste, he vuelto a decir Bernard, ya lo dije en otro programa, Baptiste, gracias, que también era un hombre de acción, que participó en la Revolución Francesa, en el combate. Entonces, Marx obviamente no concebía la separación del análisis intelectual de la acción política. Y lo mezclaba. Entonces, Marx lo mismo se podía encerrar 5 años a estudiar, que podía dedicar, o dedicó de hecho, pues parte de la herencia que recibió cuando murió su padre, pues a comprar armas para la insurrección en Bélgica, ¿no? En la Revolución del 48, ¿no? Y estaba continuamente escribiendo, estudiando, dejando cosas a medias, incluso sin publicar, y no le importaba, porque entendía también que a lo mejor no tenía tanto interés, ¿no?, lo que había dicho en aquel momento, aunque luego hay gente que lo recupera y entonces busca. De esa manera científica vamos a buscar la esencia del marxismo. Y yo creo que si has leído un poco de marxismo y simplemente si conoces un poco la vida, tú sabes que las esencias no existen, que lo que existe es la existencia, y frente a la existencia las personas, según nuestros intereses, nuestras capacidades, nos posicionamos, analizamos esa realidad, analizamos qué va a pasar y nos posicionamos personalmente y políticamente. Entonces, ese Marx que estudiaba y dedicó prácticamente 25 años a El Capital, sus apologetas dice que para preparar El Capital leyó en torno a 1.500 libros de economía. ¿Será verdad, será exagerado? No lo sé, pero evidentemente parece ser que también sus costumbres y su dedicación política le llevaba a no dormir, por ejemplo. O sea, como sí, no sé si tenía tiempo, tenía que leer mucho por la noche, ¿no? Y a escribir por la noche. Y fue una persona bastante enferma durante muchos años de su vida por diferentes razones, ¿no? Con muchos problemas también familiares, muerte de hijos, bueno, también lo típico de esa época. Si alguien quiere tener un poquito de contexto histórico, esto es un interés más marxiano que marxista, ¿no?, de cómo era este ambiente. Hay una peli muy chula que se llama El joven Marx, que habla de su época en Francia y en Bélgica, sobre todo, antes de llegar a Inglaterra, y que se ve muy bien. Sobre todo se ve también cómo era Jenny Marx, su pareja, que era también un coloso intelectual que quedó pues muy ensombrecido. De Westfalia. Y también se ve sobre todo cómo empieza esa amistad con Engels. Sí. Y bueno, sale la frase esta de los filósofos han interpretado el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Sale en esta película, pero la dicen borrachos en un bar, o sea que también ponen un poquito en entredicho también esta genialidad o esta canonización de Marx y Engels. Hay otro libro que se llama Amor y Capital, que son todas las cartas que se escribieron entre sí, Engels, Marx, Jenny y demás, que también se ve mucho todos estos problemas con el alcohol, con la salud, con la familia, con las infidelidades y demás, y desmitifica también bastante. Y luego hay un documental muy chulo en Netflix, que son 3 documentales, uno sobre Marx, otro sobre Nietzsche y otro sobre Freud, que se llama Genios de la modernidad, algo así, y que pues la que lo hace, la que lo presenta lo hace muy bien, porque se visita los lugares exactos en los que vivieron y habla del contexto histórico. Lo hace sorprendentemente interesante cómo habla de la historia de estos personajes, que habla sobre todo del contexto en el que surgen estos pensamientos, ¿no? Y eso, si queréis un poquito de contexto así más amable y más de verlo sentado en el sofá, pues aquí tenéis. Me provoca esa ventana, como diríamos, aunque estábamos diciendo básicamente, y luego lo retomaré, que Marx pretendió no construir una doctrina, sino un método de análisis y una guía para la acción, y entendiendo eso además para cambiar las cosas, lógicamente, y además situado en su época, como no podía ser de otra forma, porque todo el mundo estamos situados en nuestra época. Lo que contabas, es verdad que su biografía es
es apasionante, ¿no? Porque lo que decías, cotilleos, que fuera de micrófono podríamos decir, a los 18 años le detuvieron por borracho y alterar el orden nocturno, ¿no? Y dar voces. Bueno, se batió en duelo. Hay una crónica en Amor y Capital de la borrachera que se cogió después de que muriese su hijo pequeño, y además con uno de los que más había criticado en un libro que escribió sobre el exilio alemán en Inglaterra y tal, que aún así eran amigos, a pesar de, porque bueno, también eso es interesante, el método de debate de los intelectuales y sobre todo de la izquierda de la época era salvaje, ¿no? Se daban unas hostias intelectuales que, bueno, pues normal que acabasen batiéndose en duelo porque las ofensas eran casi a la altura de los disparos, ¿no? Sí. Luego su vida también estuvo dedicada una gran parte al estudio. En general se le reconocía que era una persona que tenía grandes capacidades y entonces todo el mundo le estimulaba y él mismo sabía que en aquel momento era clave analizar cosas porque era un momento de cambio político, digamos, simplificando. Todavía quedaban restos de la economía feudal, si la podemos llamar así, aunque ya no era feudal, ¿no? En toda Europa, menos en Francia, menos en Gran Bretaña, pero más en Alemania, en Italia, en España. Y a la vez la burguesía pues ya tenía el papel protagónico en gran parte de los países, pero todavía en muchos no tenía el poder político, ¿no? Entonces su vida fue estudiar, analizar, reunirse, crear partidos. Bueno, básicamente estuvo en 3 partidos, que fue en gran parte fundador de 2 de ellos. El primero con un nombre que algún apologeta diría premarxista, que se llamaba la Liga de los Justos, que es un nombre muy bonito, ¿no? Pero que indicaba también, pues esto, un sentimiento humanitario, si queréis hasta cristiano, ¿no? Pues también había mucho cristianismo socialista en aquella época, y que su lema era todos los hombres somos iguales, ¿no? Y luego pues fue uno de los fundadores principales de la Liga de los Comunistas, que fue un partido internacional, que ya su lema era, y ahí se ve un cambio personal en análisis, trabajadores de todos los países unidos, ¿no? Y luego fue uno de los principales creadores de la internacional, la primera internacional, o la Asociación Obrera Internacional, ¿no? Y eso, pues traficando con armas para las insurrecciones. Hubo momentos, la verdad es que trágicos en su vida, eso que se le murieron un hijo y 2 hijas, ¿no? Sí. Y se le murieron prácticamente por falta de cuidados, por falta de calefacción. Hubo, bueno, suicidios de su hija, su hija, sí. No sé si es Jenny o Jenny se suicidó ya de... Sí, pero ya mayor, pero estoy hablando de niños pequeños, que es lo que... Sí, el pequeño Gau, había un niño al que llamaban como el terrorista católico que quiso volar el Parlamento, el Gau Fox, pues era el pequeño, no sé si el pequeño Gau, el pequeño Foxy o algo así, que es esta borrachera que se cogen después de su muerte, la que relata el libro, que se ve eso, que acaban peleándose con unos que les llaman extranjeros de mierda y no sé qué. Y, bueno, y esto, bueno, era una persona proveniente de la clase media alta intelectual de la zona del Rin, de Renania, ¿no? Bueno, no porque proveniera históricamente, sino porque su padre fue abogado y en un momento determinado consiguió unos ciertos posibles. Jenny de Westfalia, ¿no? Era una aristócrata prusiana, digamos, su ambiente familiar era pues el hermano de Jenny, luego fue ministro del Interior, el padre de Jenny, que más se llevaba, parece ser muy bien con él, era un consejero del gobierno de Renania, o sea, vivió un ambiente intelectual político, pero luego, en el momento que le llegó la conciencia y aceptó el compromiso de luchas revolucionarias, su vida cambió totalmente y bueno, había momentos en que no podía ir a cobrar lo que le pagaban por los derechos de autor de algún libro, literalmente, esto puede parecer un cuento, porque había empeñado los zapatos y la chaqueta y llegaron en algún momento a tener que vender la ropa de cama, dormir en el suelo, o sea, hipotecó o engrandeció toda su vida por la lucha revolucionaria. Y no quiero caer, y su familia, ¿sí? No, esto no es una apología, simplemente para intentar situar, porque tú cuando ves una foto de Marx, le ves con sus barbas, con su chaqueta, con su corbatita, pues hay alguna gente que piensa, bueno, esto es un señor que estaba escribiendo desde la Facultad de Política de la Complutense, ¿no? Pues no. Fue echado de montones de países, fue detenido, fue procesado, fue maltratado en la comisaría, tanto él como Jenny fueron, digamos, molestadas sus hijas, detenidas. Vivió una vida de huidas continuas, detenciones y dedicación y pobreza y miseria y bueno, obviamente eso también pasó a su salud unas cuentas altas, ¿no? Y en el hilo... Más allá de esa capacidad de abnegación, ¿no?, de la que hemos hablado,
el cual a veces nos hace parecer a los marxistas como una especie de enamorados de la figura de Marx y de un santo. Yo creo que Darío ha dado la clave al aterrizar esta figura, ¿no? Al decir o evidenciar que Marx pues tenía o padecía los problemas de alguna persona más mundana, ¿no? Claro. Desde problemas con el alcohol hasta dramas familiares, e incluso en este documental que has citado, Genios del Mundo Moderno, en el capítulo de Marx, pues también se habla de ese momento en el cual Engels pues les tenía que sacar las castañas del fuego, claro, incluso reconociendo un hijo ilegítimo, ¿no? Claro, es el gran benefactor de Marx en todos los sentidos. Económicamente es prácticamente el que mantuvo a la familia mucho tiempo, ¿no? Y luego incluso en esta situación en la que, bueno, Marx tuvo un hijo ilegítimo con su criada, ¿no? Con, bueno, una criada, una ama de... No sé exactamente cómo es la figura, sí, la que cuidaba de los niños junto a Jenny, ¿no? Y fue, bueno, una traición bastante fuerte a Jenny porque, bueno, pues no lo tenían pactado, como se diría hoy en día, y Engels reconoció a ese hijo, claro, o sea, sí. En realidad sin Engels seguramente no hubiese existido Marx, ¿no? Y sin las fábricas del padre de Engels que explotaban a los trabajadores y que daban dinero a Engels para poder financiar la revolución en media Europa, tampoco habría existido, bueno, las obras de Marx, ¿no? Sí, durante una época Engels ayudó mucho a la familia. Marx se gastó la herencia de su padre, que era un hombre de posibles en la revolución, y además continuamente pagando viajes, organizando gente, ayudando, pidiendo dinero prestado toda su vida. Bueno, es apasionante realmente la biografía. Además, incluso aquí podríamos hacer una apología de su amor por Jenny, ¿no? Porque es también... Todo es muy romántico, o sea, incluso... Son unos románticos alemanes de la época. Sí, y además, ¿no? Hasta el escribir, o sea, ahora Marx, sí. O sea, cualquier persona nos choca como escribe, ¿no? Pero era el momento, el romanticismo, escribía poesías que creía grandilocuentes, ¿no? Algunas sensibles y bonitas, y bueno, estuvieron separados años y años y mantuvieron su amor por carta, y bueno, lo que escribía Jenny sobre Marx y Marx sobre Jenny, yo creo que es sincero, ¿no? Sí, pero bueno... Sí. Arrinconando esta parte, pero que viene bien para desmitificar, como decíais los dos, ¿no? Para ver esto que no era una persona rara de estas, que como algunos marxistas ahora, que son un poco raros, están ahí, solo conoces sus libracos gordos, ¿no? Y no les ves luego nunca en una asamblea, en un debate, defendiendo contra un desahucio, participando en luchas políticas y sociales, sino escribiendo desde sus cátedras, ¿no? Soltando parrafadas. Que aún no han madurado las condiciones. De eso, mira, Marx utilizaba mucho esa frase, ¿no? Pero lo utilizaba, yo creo, con un gran sentido. Decíamos que Marx era una persona metida en su época, lógicamente. Esto va también contra los superortodoxos. Los peores ortodoxos del marxismo, obviamente, fueron el estalinismo. Porque puede haber ortodoxos, un profesor, que claro, siempre decimos a un profesor le viene mejor estudiar un autor, porque ya estudiar una época, estudiar un ambiente, eso hay que saber mucho, hay que dedicarle mucho. A mí un autor, aunque sea tan prolífico como Marx, que escribió miles de cartas, decenas de folletos, panfletos y libracos tochos de verdad, ¿no? Pero a un profe siempre le resulta más fácil esto. Y además, como es un terreno pues un poco aséptico a la política, me empiezas a decir, no, realmente, entre el concepto de enajenación de Marx en el 44 y el concepto de enajenación del capital, y la gente se queda con la boca abierta, y algunos piensan, pues debe ser importante que yo entienda esto para hacer la revolución, y luego resulta que no. Entonces, volviendo al hilo, ser marxista no es estudiar a Marx. Incluso, y ahí te cito también una cosa que vimos en común, cuando Jesús Rodríguez, este compañero tan simpático de Andalucía, en la Universidad de Anticapitalistas este verano, en La Granja, es un diputado del Parlamento andaluz, y dio una charla magnífica, además súper sencilla, sobre el Capital, y empezó diciendo que él no tenía muy claro si leer el Capital era recomendable. Bueno, me pareció magnífico. Porque es verdad, ¿es recomendable leer el Capital? Pues probablemente sí, pero ¿es fundamental leer el Capital? Probablemente no, para ser marxista. Hay que leerlo, pero además hay que leerlo de una manera desprejuiciada, no como hicieron, por ejemplo, otro apologeta estalinista marxista raro, también profesoral, como Althusser, que se pasó toda su vida estudiando el Capital y que llegó a la conclusión que había que leerlo al revés de cómo lo escribió Marx, empezando por lo más difícil, ¿no? Claro, como era un profesor que presumía de su inteligencia abstracta, pues te quería poner una prueba como a su altura para decir, es que yo soy tremendo, he entendido el espíritu de Marx. Y de nuevo,
si tú lees a Marx, intuyes un poco la época, lees a los marxistas y conoces el movimiento actual también marxista, has estado en debate, pues vas a entender básicamente que Marx lo que hizo es enfrentarse a los problemas y las situaciones de su época con un método analítico profundo, un método de estudio profundo, no superficial. Odiaba, obviamente, él hablaba de los alfilerazos, de esos revolucionarios que se contentan con los alfilerazos, ¿no? La frase feliz, la frase grandilocuente. Decía, no, hay que estudiar y luego hay que analizar cómo hacer las cosas y hay que organizarse. Y organizarse significa qué local tenemos. El primer punto del orden del día, por ejemplo, con una cosa curiosa también. ¿Quién toma acta? ¿Quién toma acta? Y, por ejemplo, en todas las reuniones de la Liga de los Comunistas, la primera parte era el debate político, normalmente por la tarde-noche, porque eran obreros, la gran mayoría además, y luego bailes, canciones, una obra de teatro, bromas, beber, cantaban mucho, ¿no? Entonces Marx estaba en esa movida, siempre también en la lógica de defensa de los intereses de la humanidad, que son lo que le llevan a concretar que la defensa de la humanidad, de los valores humanos fundamentales, en su momento hace el análisis, y ya estamos entrando un poco en la teoría de la lucha de clases, que los trabajadores es la única clase social que pueden defender, interpretar y encabezar la lucha para que los derechos de la humanidad, los derechos básicos, sean triunfantes frente a un capitalismo que cada vez es más cruel, ¿no? No es que él diga de entrada, la clase obrera es maravillosa, sino lleva un análisis, lucha social, descarta cosas. Marx en su momento pues estaba con otros espacios políticos, tú lees algunas cosas y bueno, empezaban con reuniones secretas, casi tipo logias, donde había contraseñas y rituales, porque era su época, simplemente como un poco blanquismo, ¿no? Como si contarais ahora vuestra juventud, ¿no? Mejor no. Mejor no. Bueno, Perdón, yo soy sigo joven. joven. Sí, efectivamente, aquí soy joven durante mucho tiempo. Pero fíjate que a mí hay una cosa que de alguna u otra manera me da rabia, ¿no? Del marxismo, y es toda esta tradición que ha habido de hablar de Marx e interpretar a Marx, ¿no? Posteriormente, ha complicado, y en muchas ocasiones esa extrema ortodoxia lo que ha hecho es demonizar la figura de Marx, ¿no? Cuando hablamos de lo que escribió, pues tenemos que tener en cuenta el contexto de su época y quizá tener la sencillez suficiente como para saber que Marx dijo eso y quería decir eso para ese momento. Claro. Y no intentar trasladarlo a... Y que 15 años después dijo cosas diferentes y no se molestó ni siquiera en autodesmentirse, porque no era como Adam Smith, que quería crear una gran enciclopedia de la vida y empezó con el primer tomo y ahí se quedó. Él no se entendía tan importante como decir, bueno, voy a reflexionar sobre lo que dije en 1940, sino que decía una cosa y luego decía otra simplemente porque analizaba que la situación había cambiado o porque veía, pero nunca hacía reflexiones sobre sí mismo, lo que yo dije en su momento. Esos son los marxólogos. Bueno, pues ¿qué quiso decir? ¿Por qué? No se equivocó, en realidad, decían los más estalinistas. Nunca se equivocaba cuando alguien le decía, es que Marx se equivocó, que dijo que la revolución iba a ser en Alemania. No, en realidad lo que Marx quería decir... ¿Qué pasa por decir que va a ser la revolución en Alemania? Luego en otro escrito dijo que a lo mejor era en Rusia. Y no se preocupó de decir, bueno, ¿qué contradicciones hay entre esto y esto otro? Claro, porque era un hombre de acción. Hay cosas de Marx que siguen siendo plenamente vigentes hoy en día, quizá porque pues, el mismo sistema económico que él analizó pues, sigue estando vigente de una manera mucho más compleja y desarrollada, pero desde luego hay otras cosas en las que tenemos que tener en cuenta que él afirmaba que la revolución era inminente y sin embargo no se ha producido, y eso tenemos que saberlo ver y al mismo tiempo también analizar, claro. Sobre todo para no caer en esa ortodoxia que hace que en muchas ocasiones la gente vea el marxismo como algo muy antiguo o como algo muy refunfuñón, ¿no? Sí. No, bueno, todo está mal, sí. y aquí el que tengo razón soy yo, porque Marx quiso decir esto, aunque ahora hoy en día no lo parezca. No sé. Muy bien, pues sí, yo creo que es un buen momento para hacer el corte de mitad que hacemos siempre. Os dejamos con unos minutillos de jazz, como siempre, y volvemos con más introducción al marxismo.
Bueno, pues después de estos minutos musicales tan agradables vamos a continuar con la tertulia. Estábamos hablando un poco del contexto del surgimiento de Marx y de las ideas del marxismo y vamos a entrar un poquillo a hablar de esas ideas, ¿no? Sí, yo de todas formas sigo con el tema del método porque sabéis, y lo hemos hecho explícito en todos los programas, que más importante que los contenidos es el método. O sea, justo lo contrario del Maquiavelo, ¿no? Del fin justifica los medios. Al final los medios, tanto los intelectuales como los políticos, son el fin, ¿no? Y son más determinantes incluso que el fin que tú te propongas, ¿no? De hecho, lo comentábamos en el intermedio, pues por ejemplo en Marx hay obviamente una contaminación positiva del militante político que le lleva en muchos casos al entusiasmo, también en otros casos a decir, cuidado, no hay condiciones objetivas, no hagamos la insurrección, no... Por ejemplo, una de las cosas en las que participó fue una invasión, entre comillas, de exilados alemanes desde Bruselas. Y él se opuso totalmente, porque decía, no hay condiciones objetivas, y cuando vio las primeras derrotas de la Revolución del 48, su análisis le llevó a la prudencia, ¿no? Pero, obviamente, continuamente sus referencias al triunfo de la Revolución inevitable, al triunfo de la humanidad, a ese optimismo, pues probablemente en algunos casos habría que debatirlo más intelectualmente si realmente es un análisis, como les gustaba decir, científico, o si realmente es esa parte científica del análisis que te lleva obligatoriamente al entusiasmo, aun sabiendo que no tienes todas con el entusiasmo, ¿no? Porque si no metieras el entusiasmo en el análisis político, pues estarías siendo un intelectual diletante que ve las cosas desde fuera y que no se pronuncia cuando pronunciarse también cambia las cosas, ¿no? Quizá esa situación podría resumirse con la frase de Gramsci. Optimismo. El optimismo de... A mí no me gusta mucho esa frase porque yo soy optimista, entonces pienso que la razón, pero ya en el sentido más amplio, nos lleva al optimismo. Entendido el optimismo simplemente como que este sistema no puede pervivir, no sabemos cómo, cuándo, tal. Pero para quien no conozca la cita es al pesimismo de la razón hay que oponerle el optimismo de la voluntad, ¿no? Pues, aunque creo que también es una cita un poco claro, apócrifa. Claro, y yo diría las dos cosas. A las situaciones pésimas hay que ponerle el optimismo de la voluntad y el optimismo de la razón, ¿no? O sea, que son dos optimismos. Mira, me recuerda esto a una frase que está escrita en un cortijo ocupado creo que es, bueno, es en Somonte, pero no sé si es Jaén o ya es Córdoba, que pone una frase de un militante campesino cristiano de base, Diamantino, que dice, las luchas, no, los objetivos de nuestras luchas son muy difíciles, pero son tan justos que algún día los conseguiremos. Yo creo que eso es completamente antimarxista, porque por muy justo que sea lo que defiendas, puedes fracasar y el mundo puede ir a peor, pero sin embargo es ese optimismo de la voluntad de decir, bueno, es que esto es tan justo que tampoco puede ser ahogado y silenciado para siempre, ¿no? O sea, cuando debajo de lo que estamos pidiendo hay algo... No sé cómo definiríamos justicia ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahí el propio Marx y el marxismo lo define. O sea, no es la validez de las ideas en abstracto, sino la materialización de esas ideas a través de colectivos sociales y políticos que las pongan en práctica. Entonces, es cuando las ideas se vuelven materiales. Él y el marxismo encuentra concretamente la materialización de esas ideas en los intereses de los trabajadores y de los pobres. O sea, que no es tanto la cuestión de lo mejor, lo peor, que también, sino mis intereses me llevan a luchar incluso a muerte, con insurrecciones, tomas de poder, represión, ¿no? Porque mis intereses materiales representan esas ideas. Entonces, digamos, el marxismo cierra teóricamente bastante bien esa cosa. Ahora a nosotros nos cuesta también porque no vemos esa misma configuración social de la época de Marx, no está tan clara en Europa, que es una pequeñísima parte del mundo, pequeñísima, no vemos claramente esa clase obrera. A lo mejor ahora, pues en China, donde está la clase obrera mundial, en la India, donde está la clase obrera mundial. Sí que ha habido una huelga hace poco de 200 millones de obreros y no ha sido ni una noticia, por así decirlo. Y a lo mejor allí esa materialización de las ideas, al relacionarse esas ideas de la humanidad, de progreso, de evitar, pues desde el cambio climático, la superexplotación, la enfermedad mental, todo lo que vivimos, las guerras, las miserias, las torturas, una clase, un sector social lo personifica con sus intereses y entonces se materializa. En ese sentido, Marx es más
duro y científico, entre comillas, que a lo mejor luego el pensamiento político que siempre te lleva a la consigna, al adelante, al salimos para ganar, ¿no? Ese subjetivismo es importante también en ese planteamiento revolucionario, porque tú no puedes ir calculando en cada momento las cosas. Pasa lo mismo en la guerra. No puedes ir diciendo, bueno, esta batalla por esta parte está perdida, digamos, porque además no existe el razonamiento científico que te diga cuando una cosa está perdida o ganada. Entonces, si tú crees en unos valores, obviamente vas a tener un subjetivismo. Puedes caer en un subjetivismo excesivo, un entusiasmo excesivo que sea suicida. De nuevo, esto no es ciencia en el sentido de ciencias instrumentales como la matemática, que se suman las cosas y te da un resultado, sino es una apuesta, un análisis, y al final te puede dar o no ese resultado, ¿no? Pero volviendo a una cosa, voy a decir algo, luego me voy a incluir, pero a lo mejor que os puede molestar, ¿no? El marxismo no es fácil de entender por los marxistas jóvenes. Yo sé que esto duele, pero me voy a poner mi propio ejemplo, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaba leer y entonces de joven, pues bastante joven, ¿no? Cayeron en mis manos, después de comprarlas en París, las obras escogidas de Lenin, y como yo no sabía nada, de casi nada, pues empecé por el primer tomo y acabé por el último, ¿no? Me quedó un cacao grande en la cabeza. Y una de las cosas que leí fue un folletito de Lenin que se llama Tres partes integrantes del marxismo, ¿no? Entonces ahí Lenin dice que el marxismo hay que entenderlo porque Marx se apodera de la filosofía más avanzada de su época, la filosofía alemana, el hegelianismo, tal, se apodera de la política francesa. El revolucionarismo Sí, francés. Francia había sido, digamos, el país que inventó, digamos, la política como forma que entendemos ahora, los partidos, parlamentos, etcétera, bueno, la fórmula actual, y la economía política inglesa. Mi reacción en aquel momento fue que esto era como muy vulgar, o sea, yo quería oír cosas más potentes, ¿no? Como que Marx entendió completamente las leyes objetivas de desarrollo del capitalismo. Eso me gustaba más como joven, que empezaba a leer o que era leidillo, pero que no tenía una experiencia vital grande. Y entonces, muchos años, pero muchos años después, ese folleto de Lenin que yo dije, bueno, como eso no tiene mucho nivel intelectual, es despreciable, pues empecé a pensar y dije, pues eso es marxismo, ¿no? O sea, Lenin estaba poniendo a Marx en su época. No quería decir que el marxismo fuera la suma del hegelianismo más la política francesa más la economía clásica inglesa, la economía política, sino que bebía de esas tres fuentes, porque era la época que le tocaba, y entonces ya no era el Marx que descubría y que era un dios, sino era el Marx absolutamente temporal. Porque Marx, claro, en la época que fue joven hegeliano, pues dijo cosas que ahora cualquiera de nosotros nos moriríamos de risa, y si lo tuviéramos enfrente le diríamos, tío, por favor, ¿cómo puedes decir eso, no? Igual, claro, hay partes de la economía política pues que a lo mejor son dudosas, y luego hay parte de la política francesa pues que también podemos poner en duda, ¿no? Entonces, por eso digo que también que es difícil, y voy a usar una frase que la usa una persona de la que hablaremos en su momento: sin una exposición larga al análisis político e intelectual de la lucha política, se entiende mal a más. Porque todos buscamos seguridades, porque incluso las usamos. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis de un tema que trataremos en su momento cuando hablemos del calentamiento global, del cenit del petróleo, o sea, de nuestra economía actual, ¿no? Del malestar, de la ansiedad y tal. También a nosotros a veces nos gusta agarrarnos a datos científicos incontrovertibles, porque eso te da fuerza, y te da fuerza de convicción, ¿no? Y entonces, si nosotros podemos decir, no, es que ya ha llegado el cenit del petróleo, soltamos sobre la mesa un argumento incontrovertible y ganamos la razón. Y a veces no estamos tan seguros, no lo digo por ese caso, puede ser otro, de que ese argumento sea absolutamente claro, ¿no? Entonces ahí el entender con flexibilidad a Marx requiere también el tener una comprensión más amplia de la normal. Y de eso se aprovecharon mucha gente, de la necesidad que tenemos de las afirmaciones rotundas, de las voces seguras, ¿no? De los tambores. Bueno, y empezó incluso por su amigo Engels. O sea, Engels, que tenía una admiración sin límite
a Marx, ¿no? Porque, bueno, Engels era un intelectual potente. Engels fue el primero que empezó un poco a cosificar y entonces a coger el pensamiento de Marx y decir, bueno, a esto lo vamos a llamar materialismo histórico, a esto materialismo dialéctico. Marx jamás habló de materialismo dialéctico y de materialismo Claro, en realidad histórico. el creador de la doctrina marxista es Engels más que Marx. Marx simplemente escribió cosas, claro. ¿no? Y luego Engels y una serie de apologetas. O sea, Engels es un tipo simpático, en alguna medida, por su forma de vida, por las cosas que escribe, ¿no? Porque se mete en temas de antropología, de sexualidad, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, el anti-Düring, pero a mi juicio, y probablemente Marx no le daba mucha caña, probablemente por el cariño que se tenían mutuamente, ¿no? Pero yo creo que muchos escritos de Engels están muy lejos del marxismo. Por ejemplo, la dialéctica de la naturaleza, el anti-Düring, Engels viene a decir que el pensamiento marxista, que el materialismo dialéctico está en la naturaleza. O sea, coge ese hegelianismo de tesis, antítesis, síntesis, y entonces intenta explicar la naturaleza desde esos planteamientos. Es como diciendo, no, hemos llegado ya a la verdad eterna. De nuevo, Marx teorizaba cuestiones en temas sociales, políticos y económicos, básicamente, y no se corresponde decir es que el marxismo ha entendido de verdad cómo funcionan las células o los átomos y lo ha trasladado a la vida social. Eso sería newtonismo, coger las leyes de Newton, lo que hicieron los clásicos, y trasladarlas a la política, ¿no? Por muy simpático que sea Engels, pues el libro el anti-Düring, pues no. Si lo leéis, que yo lo recomiendo porque es simpático, pero intenta justificar que el marxismo es la realidad, pero física material, no solo la realidad o el análisis de la realidad social, ¿no? Por eso es muy fácil, y por eso también todas las burocracias que han sido dentro del campo del marxismo, del comunismo, pues que han cogido, han convertido a Marx en una estantería clasificada. Porque leer a Marx sin prejuicio, eso como podíamos volver a la Biblia y al debate entre protestantes y católicos y en la época de anabaptistas y tal, ¿no? No, nadie puede leer la Biblia sin anotaciones, porque a ver si interpreta una cosa que no es la que la Iglesia quiere. Y entonces el marxismo estalinista hizo lo mismo. ¿Cómo vas a leer a Marx a pelo? Te puedes llevar a conclusiones muy jodidas, ¿no? Y entonces cogieron a Marx, lo clasificaron, lo pusieron en cacharritos, y de repente era la ciencia, y de repente toda la historia de la humanidad, como cualquier religión, estaba hecha para llegar a Marx, al Marx que ellos traicionaron, mataron, crearon, censuraron, porque claro, también en eso llevaba que determinadas obras de Marx se escondían. Por ejemplo, se escondió mucho en la época stalinista, en la URSS, los escritos sobre el modo de producción asiático que tenía Marx. ¿Por qué? Porque era muy fácil decir clase contra clase, al estalinismo le encantaba, a la burguesía, al proletariado, y la lucha de clases se acrecenta cuando el proletariado toma el poder, y entonces, claro, hay que matar trotskistas, hay que matar bujarinistas, hay que matar zinoviecistas, hay que suprimir cualquier libertad política, porque todo el que se oponga al partido y al aparato está yendo contra la clase obrera, pero a favor de la burguesía, porque no hay otra cosa. Entonces, pues Marx, que era un hombre estudioso y sincero, pues estudia el modo de producción asiático y dice, oye, pues aquí hay una cosa donde no hay clases sociales. Hay una gran clase social, que son los pobres campesinos, y luego hay una casta burocrática, pero que ni siquiera es una clase, en el sentido de no tiene propiedad, tiene usufructo de impuestos, riqueza. Y entonces, claro, rápidamente los teóricos estalinistas de la burocracia, oye, a ver si alguien va a decir que somos una casta burocrática. No, aquí no hay clases sociales, es el socialismo, ya estamos en el comunismo, y todos los que se opongan a estos son anticientíficos y traidores y tal y cual, ¿no? Entonces, lógicamente, la obra de Marx están tremendamente sus escritos revolucionarios y frescos. Por eso yo decía, yo no recomiendo leer El Capital, pero sí ojearlo, el capítulo 24, por ejemplo, ¿no? Y cuando en su momento entremos, él hace unos análisis muy profundos sobre la plusvalía, sobre el capital, y luego cuenta, hago una entrada, algo que hablaremos en su momento, cuenta aquello que Adam Smith decía que no importaba, de dónde viene el capital. Adam Smith decía, pelillos a la más, ¿no? Ya existe el capital, y como existe el capital, pues las cosas son así. Y Marx dice, sí, las cosas son así, pero ¿por qué existe el capital? Entonces empieza a hablar del robo, del colonialismo, de las masacres, de la creación de la clase obrera, de la miseria, de los niños en las minas,
todo, ¿no? De la destrucción de las sociedades, ¿no? Para crear una acumulación primitiva, sobre todo a través del colonialismo, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los marxólogos, los marxistas vulgares, las burocracias, pues hacen, bueno, lo que hizo Stalin con Lenin. O sea, pocas cosas más aberrantes que la momia de Lenin no se me pueden ocurrir en la historia de la humanidad, ¿no? Poniéndote en el cuerpo de Lenin y poniéndote desde fuera. Cuando Lenin había dicho que le enterraran en el cementerio, no me acuerdo de qué pueblecito, y cuando su mujer, la Krúpskaya, una gran dirigente, pues dice, se niega, y Stalin decide, coge el cadáver de un comunista, lo maquillan y lo ponen ahí como un muñeco de Semana Santa, como la Virgen de los Dolores, para adorarlo, ¿no? Pues lo mismo. El Lenin adorado, cosificado de la momia, de la Plaza Roja, del mausoleo, es lo mismo que hicieron con el marxismo y también con Lenin, porque también un chiste que se contaba en la URSS, decían, han salido las obras completas, la nueva edición de las obras completas de Marx, tiene 2 tomos más, porque... o 2 menos, ¿no? En una época, ya cuando salieron las primeras obras completas, habían expurgado un montón de textos. Y cuando iban saliendo, según los intereses de la burocracia, pues, vamos a sacar este opúsculo de Lenin que se metía mucho con Zinoviev, porque ahora Zinoviev es un enemigo de Stalin, y sacaban el opúsculo, ¿no? Y este que se metía con Trotsky, lo sacaban, ¿no? Y fueron sacando y sacando cosas, bueno, y las obras completas cada día eran más completas, ¿no? Lo cual es imposible una vez la persona muerta, ¿no? Entonces, yo siento eso además con enorme dolor, porque claro, leer, analizar desde ese punto de vista, ver de nuevo en los textos la frescura, pero también los errores, las cosas cotidianas. En el prólogo del Capital hay un error desde el punto de vista del análisis científico. Cuando Marx dice, todas las sociedades más atrasadas se pueden ver en el espejo de las sociedades adelantadas e industrializadas. Eso hemos comprobado históricamente que no es así. ¿Pero qué pasa? ¿Es que Marx no se dio cuenta? Es que no podía darse cuenta. Porque las cosas, la realidad evoluciona y entonces tú eres capaz de analizar la realidad cuando la realidad existe. O sea, tú no puedes adelantar la realidad. Puedes tirar grandes líneas, pero nunca definir la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, Marx no llegó a analizar ni a ponerse a pensar a fondo, aunque posteriormente sí lo hizo, en cómo el capitalismo generaba no una evolución de todas las sociedades y las naciones hacia el mismo modelo, sino lo que ahora llamamos pues el desarrollo desigual o desarrollo desigual y combinado, países industrializados, países subordinados y tal. Aunque intuía, hablaba del colonialismo, hablaba de la colonización inglesa. Todavía hablaba en los términos que hablan ahora en vías de desarrollo, ¿no? Como si estuviesen atrasados. Y de hecho, igual están súper avanzados en el expolio, ¿no? Pero claro, hay gente que diría, bueno, ¿se ha equivocado Marx? No, estaba hablando de su época en su momento, como todos continuamente. Ahora nos estamos equivocando todos, porque estamos diciendo cosas en las que creemos firmemente, porque nuestra realidad nos nutre de esas cosas, nuestras lecturas, nuestros debates, y a lo mejor dentro de 10 años decimos, como nos ha pasado a todos muchas veces, ostras, qué tonterías decía yo. Pero es porque soy tonto, porque no tengo método, no, porque en un análisis determinado de la realidad me llevó a ir por aquí, y luego la realidad me demostró que eso no era lo más importante, ¿no? Marx escribía eso para cambiar las cosas, pero darme otra anécdota. La mujer, la compañera de mi mejor amigo en Nicaragua, era alemana, de la República Democrática Alemana, muy simpática, una mujer extremadamente simpática, ¿no? Y además, bueno, estaba en Nicaragua allí vendiendo en la pulpería de la madre de mi amigo, o sea, una alemana bajita, morena, que se adaptaba perfectamente a las ideas. Y yo en un momento, hablando, porque mi amigo era economista, y yo sabía que ella también era economista, me dijo, un día, no, yo he estudiado marxismo-leninismo. Aquello me produjo a mí una contradicción, o sea, ¿cómo puede haber una carrera? Esto le puede chocar a muchos profesores y tal. ¿Cómo puede haber una carrera de marxismo-leninismo? ¿Cómo puedes examinar a un alumno de marxismo-leninismo? Es decir, tú hablas de una doctrina que te dice, analiza la situación, busca los intereses de la humanidad, organízate y lucha. Y luego lo demás es hacer eso, no es estudiar lo que pasó en tal momento, en tal época, ¿no? Bueno, en la URSS y en los países de la degeneración burocrática, pues lógicamente con complicidades también fuera, como tú has citado antes a Marta Hanecker, chilena, que coge eso y dice, bueno, ahora vamos a hacer marxismo para que lo entienda todo el mundo.
Y para mí el marxismo, para que lo entienda todo el mundo, es eso. Estudia, analiza, lucha y defiende los intereses de la humanidad. Pero no se pueden resumir, por ejemplo, conceptos abstractos que son complejos, ¿no? Y cuando los resúmenes, decimos, siempre traicionas, pero en algún caso traicionas al extremo y lo conviertes en lo contrario. Y entonces Marta Hanecker y todo ese marxismo dice, materialismo histórico, materialismo dialéctico, pasa esto, están relacionados, tal, cual. Y esto es el marxismo, te acabas convirtiendo en una persona de ortodoxia, de religión, de repetición, ¿no? Yo creo que al igual que cuando resumes traicionas, cuando eres ortodoxo también lo haces. Y si por algo se puede caracterizar sin entrar muy en el fondo Marx, era por esta obligación de ganar, ¿no? No entendida como lo hacemos hoy desde un punto de vista político, sino la necesidad que tiene para la consecución de esos objetivos de la humanidad llegar a una victoria de la clase obrera. Yo creo que para eso no es necesario seguir a pie juntillas lo que ha dicho Marx, que creo que es una de las principales cosas que se le puede achacar al marxismo-leninismo, sobre todo en la época estalinista, ¿no? El convertir en ortodoxia el papel, sobre todo del Estado, ¿no? y el haber ocultado esa crítica que hace Marx a lo que serían castas, ¿no? Pero es que además la ortodoxia resume. Porque podría haber, bueno, la ortodoxia no quiere decir nada, la ortodoxia es la verdad, lo verdadero, ¿no? Y entonces vamos a hacer un análisis ortodoxo de Marx. Entonces vamos a coger un párrafo donde dice una cosa y luego 10 años después dice la contraria. O dice, hay que hacer la revolución, es el momento, y luego dicen, no era el momento, ¿no? Si tú no resumes quitas todo lo que molesta de Marx, lo que es creativo, lo que es analítico, lo que son dudas, lo que son búsquedas de cosas, y lo dejas en 4 conceptos, pues bueno, la tradición del marxismo dominante prácticamente desde la muerte de Marx hasta casi la actualidad, porque también ahora hay mucho marxista ortodoxo que además son todavía más ridículos, pero son muy marginales intelectualmente y políticamente, era coger 4 cosas del marxismo, repetir hasta la saciedad, eso vosotros lo habéis vivido menos, yo lo he vivido en partidos políticos en España, en el PC, o lo he vivido en Nicaragua, era repetir 4 verdades, pero solo 4. Lo estamos volviendo a vivir, yo creo. Sí. Desafortunadamente. Bueno, ya sabes, la historia se repite siempre y ahí podemos enmendar a más, y no como comedia la segunda, sino a lo mejor también como tragedia la segunda, como tragedia la tercera, o como comedia la primera, comedia la segunda, porque esas frases se dicen en un momento político como en una arenga, ¿no? Pero no estás volcando, porque tú no eres una máquina, un sentimiento científico en cada palabra que colocas, ¿no? En cada idea que colocas y en cada movimiento que haces. O sea, tú vas para atrás y para adelante, vamos tanteando, ¿no? Y de repente decimos una cosa exagerada y a lo mejor tenemos razón al exagerarla porque provocamos una reacción. Y otra vez somos muy, muy suaves, muy didácticos, muy comprensivos, y nadie nos entiende, no hacemos caso, nadie nos hace caso, nadie entiende nada, ¿no? Es decir, él era un político que actuaba políticamente y no se preocupaba de su gran coherencia, de crear un gran sistema. Y, por supuesto, nada eterno. Quería advertir absolutamente también contingente el marxismo. No, que quería advertir también que no solo los grandes estados burocráticos generaron ortodoxia, sino que también hay, yo creo, otra ortodoxia, no sé si trotskista pero hay un método de análisis marxista que va un poco a las obras de madurez, ¿no? Esto es lo que definitivamente dijo Marx. El más maduro. Y bueno, yo creo que son más sistemáticos, más interesantes de estudiar, porque hacen un esfuerzo intelectual, ¿no? No solo por justificar una determinada línea política de un determinado estado, de un determinado régimen, ¿no? Pero aún así también creo que lo acaban esclerotizando mucho, ¿no? Porque bueno, pues al final, pues por ejemplo, el feminismo o el ecologismo no les entra en la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, comento a veces, ¿no?, que sigo a unos bordiguistas. También hay una ortodoxia feminista que desprecia otros análisis, otros espacios, ¿no? Claro, sí. Por eso al final esta gran palabra que se ha inventado, que es lo de la interseccionalidad, clase, género, raza, al final a mí eso me parece el marxismo hoy es ver ese tipo de cómo se interrelacionan todas esas formas de ejercer poder, ¿no? Y ver cuánto porque no todas pesan lo mismo, pero todas tienen un peso, ¿no? Y no decir todo es igual, ni decir... Sí, pero yo ahí haría una enmienda porque no por lo que has dicho, sino por lo que sé que hay detrás. No mirar solo el culo de Europa. Claro. Porque la prepotencia europea es tal
que analizan lo que pasa en Barcelona o en Madrid o en París, y sí, en su momento la historia pasaba por París, por Londres, por Madrid muy poco, ¿no? Y ahora no. Y entonces es analizar el mundo, porque hoy el capitalismo es el mundo. Antes, digamos entre comillas, una pequeña suerte de Marx es que estaba en el corazón, en el eje, bueno, el corazón es una palabra muy grande, de lo que pasaba en el capitalismo, y lo veía todo personalmente, y veía la Comuna de París del 71, y veía la Revolución del 48, y estaba eso pasando armas, y estaba oyendo a los principales intelectuales de la derecha, del sistema, feudales, burgueses, y podía hablar con ellos, y participar en debates, o escribir cartas contra ellos. Y ahora hay gente que se sigue creyendo que lo que pasa en su colectivo pequeño, de la pequeña Europa, marginal absolutamente desde el punto de vista del pensamiento, de la economía, es lo que pasa. Entonces, extrapolas lo que te pasa a ti y lo llevas a todo. Ahora, digamos, Marx viviría en China o en la India, ¿no? Lógicamente. Quizás lo haga, ¿no? Sí, efectivamente, probablemente venga de allí. Entre otras cosas, sabéis que, bueno, lo hemos comentado, que hay grupos de estudiantes chinos que se declaran marxistas y el gobierno del Partido Comunista los está persiguiendo sistemáticamente, porque a ver a qué conclusiones van a llegar. Decía el de los estudios postcoloniales ahí un poco contra el marxismo, que había que provincializar Europa. Yo creo que el marxismo de hoy en día, que esté a la altura de las circunstancias, tiene que provincializar Europa, pero no se puede provincializar el capitalismo. El capitalismo no es provinciable. Es universal y ahora más que nunca, claro. Yo si queréis, bueno, al hilo de este debate que tenemos, porque ya tendríamos que ir cortando, ¿no? En el siguiente programa entraríamos ya a hablar de análisis de la corriente marxista, del nacimiento de la corriente marxista. Por ejemplo, el papel, cómo considera que evoluciona la historia, si la historia tiene una lógica o no, si esa lógica viene de las ideas o viene de la realidad material. Es obvio lo que dice el marxismo, viene de la realidad material, es la que marca los cambios históricos, ¿no? De que un príncipe se casó con una princesa y entonces tuvieron un hijo que era muy bueno, ¿no? O muy malo, ¿no? Podríamos hablar también un poco, y me gustaría hablar, contra la deformación filosófica de Marx. Es decir, aquí casi es una cosa gremial, ¿no? Si tú eres filósofo y consideras que la filosofía es súper importante, pues intentas buscar un pensamiento trascendente en Marx. Y bueno, me parece que eso es una búsqueda anticientífica, antimarxista, ¿no? O sea, pensamiento trascendente en Marx no hay nada más que, quizás estoy repitiéndolo mucho, analizar la realidad a fondo, sin concesiones ni a tu estatus, ni a tus creencias, ni a tus opiniones, ni a tus amigos, ¿no? Intentar entender qué pasa, organizarte para luchar contra lo malo de esa realidad, para devolver a la humanidad un sentido que debe tener y que tuvo también en alguna medida, ¿no? Y quería, casi acabando, una metáfora de un debate real que tuvimos sobre Marx en Nicaragua. Y además lo quiero nombrar porque teníamos unos debates en el Ministerio de la Presidencia, digamos, para cuadros del gobierno, y eran debates sobre marxismo. Y yo creo que duraron bastante, meses, ¿no? Teníamos una tarde a la semana donde debatíamos sobre marxismo. Y el debate lo llevaba fundamentalmente, el que sigue siendo hoy el principal, vamos a llamarlo asesor ideológico de Daniel Ortega, del sátrapa, del tirano. Iba a decir más cosas, acabo ahí porque si no me enciendo. Paul Ockis, un norteamericano, que se las daba de muy marxista. Entonces tuvimos debates sobre Marx. Entonces en un momento determinado él planteaba esto, muy Martha Hanecker, ¿no? Absolutamente Martha Hanecker todo, y después de esto viene esto, y después de esto viene esto, y después viene esto, y todo además tiene una lógica de hierro. Y el que no la entienda no es científico, no entiende nada, ni va a llevar al proletariado del socialismo al triunfo. Eras un diversionista ideológico, decía. Y en un momento determinado, pues yo, que sabéis que me gusta chinchar de vez en cuando, le pregunté, dije, bueno, pero Paul, el marxismo caducará también. Y entonces se puso muy serio, Ockis era un tío grande, no sé cómo será grande ahora. Y dijo, no, el marxismo no caducará. Digo, vamos a ver, el marxismo nace en una época y para una época. Habían hablado también del materialismo dialéctico y decía, bueno, es que analizar las cosas como tesis, antítesis, síntesis, la contradicción, es un método de analizar. También podríamos analizar la cosa en función de la armonía o en función de los colores.
Bueno, y ahí se empezó a poner más nervioso y dijo que no, que no. Como que hasta ahora todas las teorías que habían nacido eran contingentes hasta llegar al marxismo. Y yo, claro, entré en ese debate, obviamente, luego alguna gente me dijo, es que eres diversionista ideológico, que eso me lo dijeron varias veces, cuando decía, no, es que esta ley, este proyecto que se ha sacado en economía es contradictorio, es tremendo y tal. No, compañero, es un poco diversionista, es decir, te vas de la línea a la línea que te quiero trazar. Bueno, pues Paul Ockis, el principal teórico marxista supuestamente de Nicaragua, no que lo fuera, sino principal asesor teórico, pues decía eso, que no, hasta ahora todo es contingente hasta llegar al marxismo que se termina. Y decía, no, el marxismo explica unas cosas y a lo mejor dentro de 2000 años diremos, como decimos ahora de Newton, Newton explicó unas cosas muy bien y sirvió para su época, y ahí están los ferrocarriles y la máquina de vapor, ¿no? Y un montón de cosas, las máquinas en general. ¿Pero se equivocó Newton? No, hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero Newton es eterno? No, porque luego llegan nuevos análisis físicos que te dicen fórmulas de interpretar y que te llevan a hacer ordenadores, ¿no? Que con la física newtoniana el ordenador no es concebible, porque la electricidad no existía prácticamente en su física, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el marxismo. Pero claro, es más fácil decir, esta es la verdad, además yo te la digo, ¿cuál es? Te la doy convenientemente recortada. No te incito a investigar, te doy los resúmenes y tú las repites hasta la saciedad. Y yo, como soy el burócrata, el que controla la Biblia que se edita, el catecismo que se edita, pues te voy a decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y sí, por desgracia, por el interés y por el atractivo que tiene la ortodoxia, porque es que ¿a quién no le gustaría abrir un día un armario y encontrarse con la verdad, con mayúscula, y decir, ostras, la verdad? Y entonces salir a la calle y decir, esto es así y va a ser así siempre. Yo creo que además tal, que ¿no? es una necesidad de identidad que tiene todo el mundo, que en los micropartidos y en los jóvenes comunistas pasa más, y demás, pasa más. ahora hay una Esa necesidad búsqueda de identidad a través de esas verdades eternas. Y, sí. ¿no? Yo creo que también esa es una necesidad que hay que atender desde el marxismo crítico, porque una identidad de estar en la búsqueda de la verdad y no de tenerla también puede ser fuerte y puede ser atractiva para la gente, y necesitamos que mucha gente esté en eso, ¿no? Y si me permitís ya una anécdota, esta vez sí final, yo hace muchos años daba charlas teóricas sobre marxismo, ¿no? Concretamente en la LCR, en la Liga Comunista Revolucionaria, donde yo entré proveniente del PC y fui, junto con un profesor de universidad, pues el responsable, digamos, de la formación teórica. Y entonces, bueno, pues hacíamos charlas donde venían 70, 80 chavales jóvenes, muy jóvenes, y recuerdo en una, hablando de estos temas, además en mi caso en ese momento ya con este enfoque, después de eso, de haber leído sin entender lo que leía y con un cacao en la cabeza, me acuerdo que estaba explicando marxismo, tal, y un chaval dijo, bueno, pero ¿cómo sería una sociedad socialista? Y entonces yo, claro, le dije, pues eso no lo sabemos, y le puse el ejemplo que en su momento saldrá, que Marx no habla nunca de lo que va a ser la sociedad socialista, pero se da la Comuna de París, entonces estudia la Comuna de París como un loco, no pudo entrar en París, pero porque estaba en guerra, ¿no? Pero estudia todos los periódicos y entonces dice, el socialismo es lo que han hecho los obreros en París. Y entonces coge 4 líneas, a ver si nos suenan, ¿no? Salario máximo, salario de un obrero cualificado, rotación y destitución de cualquier cargo político en cualquier momento, todo es elegible y elegido, destrucción de la burocracia, o sea, eliminación de la burocracia gubernamental y de los jueces, armamento de los obreros. Y entonces Marx dice, eso es el socialismo. ¿Por qué? Porque lo han hecho la gente que está luchando. Aquel chaval no volvió a las charlas, porque probablemente era muy joven, a lo mejor tenía el chaval 15 o 16 años y quería probablemente salir de allí diciendo, mira, es que hay una sociedad socialista perfecta que se caracteriza por y llegar a su casa, a sus padres, a sus amigos, contarle, este es el modelo por el que luchamos. Entonces, cuando le dices a un chaval de 15 o 16 años, no, nosotros, la realidad, el análisis, la lucha, la construcción, Marx insistía continuamente, el hablar con la gente, con los obreros, no con los profesores de la universidad, poner la oreja a lo que hacen, estar ahí, es decir, hoy había que estar, esto te va a gustar, Darío, con los taxistas, a lo mejor, que es la rebelión de los cipayos, ¿no? O sea, que es la rebelión de gente que era muy del sistema y de repente se encuentra en una situación y ahora todo el mundo dice que son podemitas, o salvando a la distancia con las Kellys, con la gente que está luchando y poner la oreja y a partir de ahí construir una teoría de lo que tenemos que hacer y lo que es el futuro, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por esta introducción a lo que no es el marxismo y ya prometemos en el siguiente capítulo empezar a hablar de lo que sí que es para alimentar esas ganas de decir, bueno, a ver, a mí decidme de qué va esto, que quiero hablarlo no sé, quiero presumir de que sé algo de marxismo. Intentaremos, pues eso, exponer sobre todo las líneas económicas, porque este es un programa de economía y Marx excede enormemente la economía, pero intentaremos ahí explicarlas y nada, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el capítulo ya número 10, que será la segunda parte de los marxistas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Thank you.